En esta oportunidad quiero compartir con ustedes un tema, también para toda mi comunidad, que se encuentra en Facebook y también que está en YouTube, y que es un tema que me lo han pedido un montón, porque creo que es algo de lo que todos adolecemos. No sé si te ha pasado, pero a veces nos encontramos con ciertos bloqueos personales que no nos permiten desplegar todo nuestro potencial. Y escuchamos con frecuencia a las personas que dicen, es que estoy bloqueado, no sé ni por dónde, ¿verdad? Y efectivamente, a veces eso sucede. Esos bloqueos no nos permiten liberar nuestra energía, no nos permiten realmente avanzar hacia donde nosotros queremos llegar. Y si tú no los identificas, número uno, y no desbloqueas eso, bueno, pues lamentablemente te quedarás donde estás. Así que vamos a tocar este tema que espero que sume realmente a todo lo que hemos venido hablando desde hace mucho, mucho tiempo, y que podamos encontrar caminos que nos lleven a una mucho mayor capacidad de enfrentar nuestros desafíos y de alcanzar las cosas que más anhelamos. Bien, así que bueno, vamos a comenzar. Y bueno, cuando escuchamos la palabra bloqueo, o sea, potencial bloqueado, cuando hablamos de potencial bloqueado, ¿a qué nos estamos refiriendo? Sabemos que los seres humanos intrínsecamente tenemos un gran potencial. El potencial para poder alcanzar todas aquellas cosas que más anhelamos. Tenemos el potencial creativo, tenemos el potencial para crear fortuna, tenemos el potencial para transformar nuestra vida en aspectos, vamos, de mucho mayor bienestar y ser felices. Sí, todo eso es potencial, ¿verdad? Cuando decimos que algo tiene potencial, significa que si bien tiene todo lo necesario para que sea, aún no lo es. Decimos, ese equipo tiene potencial, esa persona tiene potencial, este negocio tiene potencial. O sea, que realmente podría llegar a ser algo grande, pero no lo está haciendo en este momento. Habría que despertar ese potencial. Por lo tanto, decimos que todas las personas poseen ese potencial, esas características intrínsecas que tenemos todos nosotros para poder transformar nuestra vida hacia todo aquello que más anhelamos. Pero a menos que lo despertemos, se quedará así, en solamente potencial. Así que algunas preguntas que nos pueden ayudar a entender esto. Yo te preguntaría, por ejemplo, a ver, piensa detenidamente. A ver, yo invito a mis amigos que se encuentran en este momento viéndonos en Facebook o en YouTube, y también a mis amigos aquí en la sala Zoom. A ver, traten de responder las siguientes preguntas. Primera pregunta: ¿sientes que a menudo te saboteas a ti mismo, a ti misma, cuando intentas lograr tus metas? ¿Me respondes sí o no? ¿Te encuentras procrastinando o posponiendo tareas importantes de manera regular? ¿Tienes dificultades para expresar tus opiniones o sentimientos en situaciones sociales o profesionales? ¿Te sientes atrapado, atrapada en patrones de pensamiento negativos o autocríticos? ¿Has experimentado miedos o fobias que te limitan en tu vida diaria? ¿Sientes que te falta confianza en ti mismo o en ti misma en ciertas áreas de tu vida? ¿Te cuesta tomar decisiones importantes o te sientes paralizado, paralizada por la indecisión? ¿Has experimentado relaciones interpersonales problemáticas o conflictos recurrentes con otras personas? ¿Sientes que te falta claridad en cuanto a tus metas y objetivos en la vida? ¿Te resulta difícil adaptarte a los cambios o enfrentar situaciones de incertidumbre? ¿Te has sentido abrumado o abrumada por el estrés o la ansiedad en momentos importantes de tu vida? ¿Sientes que estás atrapado, atrapada en una rutina que no te satisface o que te limita? ¿Tienes dificultades para perdonar a otras personas o dejar ir resentimientos del pasado? ¿Has experimentado bloqueos en tu creatividad o en la resolución de problemas? ¿Te encuentras evitando situaciones que te desafían o te sacan de tu zona de confort? ¿Sí? ¿Has respondido sí a algunas de estas preguntas? No sé. ¿Sí has respondido que sí a alguna de esas preguntas? O sea, yo pregunto, ¿no? ¿Sí? No sé. Bueno, no me creas, ¿no? Pero tal vez tienes un bloqueo, ¿no? Tal vez se me hace, ¿verdad? Pero déjame decirte una cosa, y no es para sentirnos bien de ninguna manera, pero
todos tenemos bloqueos en muchas áreas de nuestra vida y no somos conscientes de ellos. Pero vayamos un poquito sentando las piezas de todo esto y la pregunta entonces sería, a ver, entonces, ¿qué es un bloqueo mental? También le llamamos bloqueo cognitivo. Es una condición en la que una persona siente que su mente se ha quedado atrapada, bloqueada, o sea, ¿no? Como que algo la encadena y tiene dificultades realmente para pensar de manera clara o encontrar soluciones a ciertos problemas o situaciones. Entonces, si bien muchas veces somos conscientes de que tenemos que salir adelante de alguna situación, pero no encontramos la salida, no encontramos el mecanismo, no encontramos la forma, estamos bloqueados. Así es. Robert Fritz, el gran pensador y que también incluso ha sido cineasta, él hablaba del conflicto estructural y nos decía que muchas veces las personas no nos damos cuenta realmente de los bloqueos que tenemos hasta que intentamos cosas nuevas, hasta que nos ponemos metas en nuestra vida, hasta que desarrollamos una visión. Y sí, efectivamente, mientras tú estés en tu casa, en tu sillón favorito, viendo tu serie, ¿verdad? No te das cuenta realmente que tienes un bloqueo. Normalmente no te das cuenta. Si tú vives dentro de tu zona de confort y piensas que esa es la única realidad, bueno, nunca vas a saber exactamente a qué te puedes enfrentar si es que aspiras a algo más. Solamente cuando desarrollamos una visión de las cosas que nosotros deseamos, es cuando empezamos a darnos cuenta de las situaciones que no nos permiten avanzar. Entonces, Robert Fritz dice que nos encontramos frente a un conflicto estructural. Cuando una persona desarrolla una visión, desea llegar a algún lugar, se pone a una meta o quiere realmente, y parte de su deseo, de su anhelo, es transformar su vida, hay como una cinta elástica que no te permite avanzar. Robert Fritz dice que tiene que ver con ese conflicto estructural, tiene que ver con las creencias que tú tienes, con ese sistema de creencias con respecto a lo que puedes o a lo que mereces en esta vida. Entonces, ese bloqueo puede ser que sea alguna especie de creencia que tú tengas con respecto a algo que no puedes hacer. Por ejemplo, el otro día me decía una persona, Manuel, es que ya me di cuenta, o sea, yo no nací para tener dinero, ¿no? Así. Entonces, si tú piensas o crees que tienes incapacidad para poder crear algo, bueno, pues ese bloqueo no te va a permitir realmente avanzar hacia aquello que tú deseas. Mucha gente lo que hace para vencer este conflicto estructural es eliminar su visión. Y entonces renuncias a tus sueños y dices cosas como, pues al cabo que ni quería ser rico, ¿verdad? Al cabo como que ni me gustaría poner ese negocio. Al fin que yo no quiero eso. Entonces, ¿qué pasa? Quitas tu visión y automáticamente ese es el conflicto estructural, ¿verdad? Regresas a tu zona de confort, renuncias a aquello que tú deseas y te quedas donde estás. Pero si tú realmente te empecinas, ¿no? Y dices, ¿sabes qué? Yo sí quiero eso que tanto anhelo, ese es mi sueño y lo quiero conseguir. Pues entonces vas a tener que hacer algo con respecto a ese conflicto estructural. Porque es como si tú tuvieras el acelerador hasta el fondo, pero también el freno hasta el fondo. ¿Qué pasaría si tú haces eso en tu auto? Pues obviamente no podrías avanzar, ¿verdad? O sea, habría una resistencia tremenda, la máquina funcionaría, hay desgaste de energía, a pesar de que no avanzas, pero sí hay desgaste de energía. Es lo mismo que pasa cuando tú llegas a casa, ya sabes, flaco, ojeroso, cansado y sin ilusiones, después de un día, una jornada ardua de trabajo donde lo diste absolutamente todo, llegaste con las huellas de la batalla en el cuerpo, pidiendo cama y de repente te quedas pensando y dices cosas como, caray, o sea, tanto trabajo y no avancé a ningún sitio. Y de repente pasa eso. Hay gente que se esfuerza un montón, que le pone un montón de esfuerzo, un montón de ganas y no pasa nada en su vida. ¿Por qué? Bueno, pues porque tienen ese conflicto, porque están en esa lucha constante. A menos que tú seas capaz de quitar el pie del freno, entonces ¡pum!, saldrías disparado hacia aquellas cosas que tú deseas. Bueno, pues es la importancia de saber cuáles son los bloqueos que tenemos y qué podemos hacer para poderlos vencer. En eso consiste. Así que esos bloqueos tienen que ver con una manera como nosotros vemos las cosas, tiene que ver con un concepto interior, tiene que ver con la forma como yo percibo los elementos que se presentan en mi vida. Entonces, nuestro cerebro, pues aquí reside toda la magia realmente. Todo lo que nosotros somos, todo lo que nosotros hacemos y todo lo que nosotros tenemos depende de la forma como utilicemos nuestro maravilloso cerebro.
Así que la tarea, imagínate tú que aquellas cosas que nosotros decidimos hacer, las tareas, aquellas metas a las cuales nosotros nos queramos enfrentar, aquellas situaciones que deseamos en nuestra vida, pues en ese momento esas decisiones que tenemos que tomar nos producen ansiedad, lo que provoca el bloqueo de los lóbulos prefrontales. Entonces, si yo, por ejemplo, desearía poner un negocio o tener más dinero o gozar de mejores relaciones, en ese momento, cuando yo me pongo la meta, se disparan automáticamente mis mecanismos de mi sistema de creencias y dice cosas como: Manuel, si tú nunca has hecho nada grande en la vida, eso de tener dinero no es para ti, siempre te dicen que no todas las mujeres. Entonces, inmediatamente, cuando yo me formulo la meta, inmediatamente mi sistema de creencias me regresa al mismo nivel de donde estoy. Obviamente empiezo a generar ansiedad, ¿verdad? Esa ansiedad me lleva a que mis lóbulos prefrontales, que son los centros del pensamiento, de la toma de decisiones, ¡pum!, automáticamente se bloquean. Y al bloquearse los lóbulos prefrontales, en ese momento nuestro cerebro entra en un modo pausa. Es como un mecanismo de defensa ante lo que está pasando. Nuestro cerebro dice: a ver, espérate, aquí hay algo como que no cuadra, como que no checa, ¿verdad? O sea, tú quieres ir para allá, pero algo te detiene. Entonces nos ponemos en pausa, no generamos ninguna idea, no generamos ninguna acción, hasta que no resolvamos este conflicto. Lamentablemente, ese conflicto no se resuelve. Tu cerebro sigue en modo pausa. Eres incapaz de iniciar o de finalizar cualquier actividad en concreto, lo que produce mucho mayor ansiedad. Y entonces eso retroalimenta el sistema, generas más ansiedad hasta que llega el momento en que es tanta la ansiedad, tanta la frustración que tú dices: ¿sabes qué? Mejor dejémoslo por la paz, ¿no? Como decía mi abuelita, más vale pájaro en mano que ciento volando, ¿verdad? Y entonces nos quedamos igual. Reducimos la ansiedad, pero no aspiramos a nada más. No exploraste tu potencial, te quedaste con tu bloqueo. Así que en esta vida, amigo mío, tú tienes que tomar una decisión. O trabajas tus bloqueos o renuncias a tus sueños. No hay más, pero no pueden coexistir ambos en tu sistema. Porque si tú los mantienes, no importa cuánto trabajes, no importa cuánto sueñes, no importa cuánto hagas, no importa cuánto estudies, no importa cuántos cursos vayas ni cuántos libros leas, estaremos en el mismo lugar. Suena feo, suena fuerte, pero lamentablemente así es. Y todo tiene que ver con la forma como trabaja nuestro propio cerebro. Ahí radica todo el misterio de la vida, amigos. Ahí radica todo el misterio de la vida. Nuestro sistema nervioso vegetativo tiene un impacto en todo nuestro cuerpo. O sea, realmente no es que sucedan las cosas en nuestro cerebro. Sí suceden ahí, pero el impacto que tenemos es en todo nuestro ser, en todo nuestro cuerpo. Básicamente, nuestro sistema nervioso vegetativo se compone de dos elementos importantes. Por un lado está el sistema nervioso simpático y por otro lado está el sistema nervioso parasimpático. Esos dos sistemas tienen funciones, no voy a decir que sean opuestas, porque no se oponen uno al otro, sino que son complementarios. Esa es la palabra, se complementan uno al otro. Nuestro sistema nervioso simpático se activa gracias a la zona prefrontal derecha, es decir, la que está acá, ¿ven? Y se inmediatamente activa la amígdala y el hipotálamo. Se activan los mecanismos de ataca o huye y se acelera el corazón. Entonces, cuando estamos frente al peligro, cuando estamos frente a algo que nos causa ansiedad o preocupación, inmediatamente se activa la zona prefrontal derecha, se conecta directamente a la amígdala, se activa el hipotálamo y en ese momento nuestro corazón empieza a acelerarse. Estamos preparados para atacar o para huir. Esta función es muy importante porque nos prepara para tomar acción inmediata, nos prepara para reaccionar, nos prepara para enfrentar el peligro. Por eso es tan importante. Ahora, si tú vives en ansiedad todo el tiempo, ¿verdad? Si vives preocupada todo el tiempo, si estás todo el tiempo tensa por lo que va a pasar, pues imagínate que tú estés así todo el tiempo, pues llega un momento en que ya no puedes más, tu sistema colapsa. Tiene que entrar otro sistema para compensar eso. Así que nuestro sistema nervioso parasimpático se activa gracias a la zona prefrontal izquierda, esta que está acá, y al núcleo trofotrófico del hipotálamo, es decir, la parte racional. Cuando yo empiezo realmente a pensar en lo que está pasando, ser racional con respecto a lo que está sucediendo, ser más objetivo frente a los hechos que están aconteciendo, en ese momento puedo empezar a tomar mucho mayor control de las circunstancias, de lo que está pasando dentro de mi cerebro. Al activarse la zona prefrontal
izquierda, en ese momento se desacelera el corazón. Los centros cognitivos se encienden. Empiezo a ser mucho más objetivo y lógico frente a lo que me está pasando. Eso hace que disminuya la ansiedad. Y al disminuir la ansiedad, inmediatamente nuestro cerebro se aclara para poder tomar mejores decisiones. Es por eso que mientras más estrés tú tengas, mientras más tenso o tensa te encuentres, obviamente va a ser mucho más difícil que tú tomes decisiones, ¿verdad? No estás en condiciones para hacerlo. A lo mejor te pasó, ¿verdad? Cuando estabas en la universidad, ¿no? Y que ibas a enfrentar un examen así oral y tú te las sabías de todas, habías estudiado toda la noche, te sabías todas las respuestas, pero al momento de presentarte en el examen y viste al profesor enfrente tuyo, inmediatamente empezaste a dudar si podías o no y te empezaste a llenar de ansiedad y no sabes por qué, pero se te borró la información. Alguien te hackeó tu cerebro y todo aquello que tú te sabías ya no existe más. A alguien le pasó eso, a mí me pasó varias veces. Y ya después de que te reprueban, o no, dices cosas como, pero si yo había estudiado, si yo me lo sabía todo. Y como por arte de magia, una vez que ya tienes el cero bien plantado, te acuerdas de todo, ¿verdad? Ahora ya para qué, si ya no hay examen, pues sí, eso te pasa porque al disminuir la ansiedad, nuevamente se activa la zona prefrontal y tú ya puedes recordar todo aquello que se te había olvidado. Esas son las jugarretas que luego nos juega nuestro cerebro, ¿te imaginas? Así que esa respuesta autónoma de miedo, es decir, la ansiedad que nosotros tenemos, la que no activamos de manera consciente, porque muchos de los bloqueos, de los miedos que tenemos, pues no son conscientes, básicamente de nuestra imaginación. Esa respuesta surge mucho antes de que nuestro cerebro haya podido decidir nada al respecto. O sea, sin poder realmente pensar o racionalizar sobre lo que nos está pasando. Son muchas las áreas cerebrales realmente relacionadas con el miedo, con la ansiedad, que nos mantienen bloqueados y no nos permiten actuar. Por ejemplo, el córtex prefrontal, ¿no? El córtex prefrontal recibe la información a través de nuestros sentidos, visual, auditivo y kinestésico. Recibo la información del medio ambiente. Ese examen que estoy a punto de presentar, ese negocio que quiero emprender, esa persona que tanto me gusta, a la cual le quiero declarar mi amor eterno. O sea, ahí se encuentra la información. Entra por los lóbulos prefrontales. En ese momento los lóbulos prefrontales mandan la información al tálamo. El tálamo decide dónde enviar los datos sensoriales entrantes, es decir, los datos que recibimos de nuestros ojos, de nuestros oídos, de nuestra boca y de nuestra piel. Toda esa información, el tálamo dice, a ver, ¿a dónde enviamos esta información? Y decide enviarla inmediatamente al córtex sensorial. El córtex sensorial lo que hace es interpretar los datos sensoriales. O sea, yo puedo ver a mi cliente furioso, puedo ver esa persona que me gusta, pero finalmente solamente es información, son datos que no significan nada hasta que yo los interprete. El córtex sensorial se encarga realmente de interpretar esos datos sensoriales. Y entonces empiezo a interpretar eso como ansiedad, como preocupación, como incertidumbre, e inmediatamente empiezo a ponerme en alerta, porque ya se activó la parte sensorial. En ese momento entra en función el hipocampo. El hipocampo es el que almacena y recupera los recuerdos conscientes. Procesa conjuntos de estímulos para establecer el contexto. Y entonces lo que hace el hipocampo es decir, a ver, agarra la información sensorial y la compara con hechos pasados. Dice, uy, ya te estás enfrentando al cliente con el que fracasaste la última vez. Ya te estás enfrentando a una situación similar a lo que aconteció. Y entonces el contexto sumado con lo sensorial es lo que dispara la acción inmediata. Por eso la amígdala entra en acción inmediatamente, decodifica las emociones, determina la posible amenaza, almacena los recuerdos y las emociones del miedo, y ahí la amígdala es la responsable. Una vez que interpretó los datos sensoriales, dice, muy bien, ¿dónde mando la información? Pues la manda inmediatamente al hipotálamo, y el hipotálamo activa la respuesta de lucha o huida. Así es ahí cuando la amígdala manda la información a la parte reactiva, no analítica, sino a la parte reactiva, y es cuando nosotros estamos preparados para iniciar una acción de ataca o huye. No estamos preparados para pensar, no, sino para responder, no, ni siquiera para reaccionar. Y obviamente muchas de esas reacciones no son nada productivas, nada positivas, y acabamos fracasando en nuestro intento. Se nos olvidaron las respuestas, no dijimos las cosas apropiadas delante del cliente, se nos olvidaron las cosas importantes que teníamos que mantener y se nos fue todo. Y entonces nuestro rendimiento cae y no pudimos hacer absolutamente nada. Y si alguien te pregunta, dices algo como, ¿es que me bloqueé?
¿Es que no supe qué pasó? ¿Es que se me fue la información? ¿Es que no me acordé? Pues sí, tu cerebro no estaba preparado realmente para enfrentar esa respuesta. Así que, ¿te imaginas? O sea, ¿cuánto de nuestro potencial y cuánto de nuestro desarrollo se ve mermado debido a esto? Aquí tengo a Stephen Covey, que como ustedes saben, actualmente estamos haciendo el programa de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey. Y mañana tenemos el hábito número 6, que es Sinergiza, así que están todos invitados para este evento. Y ya casi terminamos con los 7 hábitos y luego viene el 8º hábito, pero eso será después. Stephen Covey nos habla tanto acerca de los bloqueos y él nos dice realmente que existen en realidad 2 tipos de limitaciones o bloqueos. Él, muy pragmático, hombre de negocios, ¿verdad? Un gran educador, nos dice que efectivamente hay bloqueos reales, sí hay bloqueos reales, bloqueos que tienen que ver con limitación de recursos o de estrategias, sí existen, no voy a decir que no, pero solo representan el 20% de los bloqueos, o sea, solamente el 20%, nada, ¿no? Bueno, no se desestima, pero realmente es insignificante con respecto a los bloqueos personales, los límites cognitivos, los bloqueos de pensamiento, que según Stephen Covey representan el 80% de nuestras limitaciones. Por lo tanto, muchas de las situaciones que nos detienen en la vida no son tanto las situaciones externas, no son tanto las limitaciones de recursos o el entorno donde nos encontramos, sino más bien la forma como utilizamos la información en nuestro cerebro para poder generar acciones y lograr resultados. Son nuestros límites cognitivos. Es ahí donde se encuentra la mayor parte de nuestro reto personal. Por eso Covey nos insta tanto a esa transformación, a esa capacidad de transformarnos y evolucionar para poder aspirar a una situación mucho mejor de nuestra vida. Todo lo que nosotros estudiamos, todo lo que nosotros desarrollamos y lo que venimos manejando en esos procesos de crecimiento de PNL Cuántica, PNL Plus y PNL Mentoring es precisamente para alcanzar esa transformación. Y la palabra transformación es una palabra poderosa. La transformación significa más allá de la forma, mucho más allá de las apariencias. Cuando una persona se transforma, ya no puede regresar a su situación inicial, ya no. Una vez que la mariposa sale del capullo, ya no puede regresar a ser una oruga. La transformación fue total y absoluta, no hay marcha atrás. Por eso, una vez que tú te transformas, ya no puede ser la misma economía que antes tenía, la salud ya no es igual, has cambiado, tus relaciones ahora son muy diferentes, te transformas en alguien distinto, has crecido y evolucionado a un nivel mucho mayor de donde te encontrabas. Regresar a lo que eras es prácticamente imposible. ¿Por qué? Porque es una transformación. Fuiste más allá de la forma y de las apariencias. Realmente cambiaste. Y eso es lo que hace posible que las personas avancen desde donde están hasta donde ellas realmente desean estar. Así que básicamente tenemos 2 elementos para poder generar esa transformación. Bueno, hay más, ¿no? Pero quiero concentrarme en estos 2. El primero de ellos se llama autoconciencia. La habilidad de darnos cuenta de quiénes somos. La habilidad de darnos cuenta de cómo nos encontramos, de lo que tenemos y de lo que carecemos, de nuestras fortalezas y de nuestras debilidades. Y una vez que tú te das cuenta de todo eso, bueno, pues entonces entra en juego el segundo elemento, que se llama autorregulación. Es decir, la capacidad que yo tengo para modificar mis pensamientos y mis respuestas a fin de tener un impacto mucho más efectivo en mi entorno. Darme cuenta y hacer algo con respecto a lo que ya me di cuenta. Y en eso consiste realmente la transformación. Mientras no seas consciente de ti y mientras no hagas nada al respecto con eso, no va a haber cambio. El otro día me decía una persona, Manuel, es que yo soy consciente que me hago daño al fumar como fumo. No, es que yo soy consciente que si sigo gastando como gasto, pues voy a afectar mi economía de por vida. No, es que yo sí soy consciente de que beber alcohol es malo. Sí, qué bueno que seas consciente, ¿verdad? Qué bueno. Pero finalmente el hecho de que tú sepas que hay algo que se tiene que hacer no significa que lo hagas, ¿verdad? O sea, qué bueno que tengas conciencia, es el primer paso, pero no es el único. Hay muchas cosas, además de darnos cuenta, que tenemos que hacer para generar un resultado, para generar un cambio.
Por lo tanto, es muy importante que empecemos a actuar. La actuación congruente con aquello que nosotros anhelamos. Buda, Siddhartha Gautama Buda, allá por el siglo IV, en el siglo IV al V antes de Cristo, Buda decía, todo lo que somos es el resultado de todo lo que hemos pensado. Está fundado en nuestros pensamientos y está hecho de nuestros pensamientos. Por lo tanto, todas aquellas cosas que hemos construido a lo largo de nuestra vida tienen mucho que ver con la forma como hemos estructurado nuestro sistema de creencias, ese pensamiento habitual que se dispara en todo momento y que va dando forma a nuestra situación de vida, la manera como enfrentamos los desafíos, la manera como percibimos las cosas, cómo interpretamos otras, todo eso está hecho de nuestros pensamientos y esos pensamientos moldean nuestro comportamiento que al fin del día acaban terminando en todo aquello que nosotros vivimos. Por eso otro gran pensador, otro gran escritor, Charles Reid, decía hace algún tiempo, allá por el siglo XIX, decía, siembra un pensamiento y cosecharás una acción. Siembra una acción y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino. Todo comienza con un pensamiento. Todo comienza cuando empezamos a transformar la manera como pensamos. No estoy hablando de un pensamiento ocasional. No estoy hablando de un pensamiento de vez en cuando. Estoy hablando de un estilo de vida, de una forma de pensar consistente y permanente que nos haga realmente cambiar el rumbo de nuestras acciones. Porque si tú eres capaz de cambiar tu pensamiento, de modificarlo radicalmente, te vas a dar cuenta cómo tus decisiones ya no son las mismas. Tus prioridades han cambiado completamente. Obviamente la manera como enfrentas la vida es completamente distinta. Tu vida no tendría por qué ser igual. Automáticamente se vería modificada. Eso es gracias a que cambiaste el rumbo de tus pensamientos. Me imagino que es como una supercarretera, ¿no? Una supercarretera que te lleva de un lugar a otro, pero de repente hay una bifurcación. Y en esa bifurcación, pues tú tienes que tomar una decisión, si ir por el camino A o el camino B. Es una decisión que puede cambiar el destino de tu recorrido para toda la vida. Cuando tú eres consciente del poder de un pensamiento, tienes mucho cuidado en la elección de ellos de aquí en adelante. Te das cuenta que la forma como tú piensas va a transformar tu vida para siempre. Así que empiezas a tomar responsabilidad sobre aquello que tú piensas. El proceso de transformación realmente comprende diversos aspectos de las dimensiones de una persona. Es como las 5 puntas de una estrella. La primera dimensión en la que hoy tenemos que prestar mucha atención, ya lo vimos, se llama autoconciencia. Dejar de vivir en piloto automático, empezar a tomar conciencia acerca de nosotros, del cómo nos sentimos, de las emociones que experimentamos a lo largo de nuestra vida, en todo el momento ser conscientes de aquellas cosas que empiezan a formularse en nuestra mente y cómo esos pensamientos tienen un impacto en las decisiones que nosotros tenemos. Ser conscientes, despertar del sueño del mundo, salir del modo zombie, es el primer aspecto fundamental. El segundo tiene que ver con nuestra programación. Empezar a tomar conciencia de la manera como estamos creando nuestros mapas de pensamiento, cómo estamos transformando nuestra programación mental, cómo ese programa toma el mando de nuestra vida y toma decisiones en automático sobre aquellas cosas que son importantes. Esto, amigos, es radical. Porque la gran mayoría de las decisiones que tomamos, de las acciones que emprendemos, no somos conscientes y así funciona nuestro cerebro. A mí me encantaría soltar el mando, ¿verdad? Dejarle a mi cerebro, dejarle a cargo del 90% de las decisiones, siempre y cuando fuera responsable y supiera exactamente decidir de manera efectiva. Pero te imaginas, en ese momento le estás soltando las llaves de tu 4x4 a un adolescente irresponsable. Las circunstancias, o sea, las consecuencias van a ser nefastas. Entonces, creo que tenemos que crecer en madurez, crecer en conciencia, para que nosotros estemos tranquilos, que cuando llegue la bifurcación en el camino, nuestro cerebro opte por el camino correcto.
Y optar por el camino correcto significa todo aquello que va a traer bienestar a nuestra vida, todo aquello que va a traer felicidad, todo aquello que realmente nos va a hacer crecer como persona y va a traer prosperidad y bienestar. Eso. Y cuando tú logras eso, has transformado tus procesos de pensamiento, has alterado tu programación, entonces caminas realmente de una forma consistente hacia aquello que tú deseas. El tercer elemento lo forma nuestras emociones. Y nuestras emociones tienen un impacto definitivo en todo lo que hacemos. Nuestras emociones determinan nuestra motivación. Nuestras emociones determinan si procrastinamos o no procrastinamos. Nuestras emociones realmente tienen ese impacto que transforma nuestra vida. Y si bien las emociones es una descarga automática que nuestro cerebro genera cuando se enfrenta a situaciones reales o imaginarias, no tenemos control sobre las emociones, pero sí tenemos control sobre nuestros sentimientos. Es decir, cuando tú empiezas realmente a tomar conciencia de las emociones, las cosas que las disparan y los efectos que éstas generan, entonces puedes elegir cuidadosamente los pensamientos que van a canalizar las emociones hacia aspectos mucho más productivos y positivos. Eso se llama alquimia mental. La habilidad que tú tienes para tomar una emoción de bajo nivel y transmutarla a situaciones mucho más productivas y prósperas. ¿Cómo transformo la angustia en motivación? ¿Cómo transformo la frustración en ganas de hacer las cosas? ¿Cómo transformo el rencor en perdón? ¿Cómo transformo la ansiedad en paz mental? ¿Cómo la transformo? ¿Cómo transmuto la energía de la derrota en motivación para crecimiento y desarrollo? ¿Cómo lo hago? Ese es un arte y necesitas ser un alquimista para poder cambiar la dirección de esa energía. Un hecho que puede significar negativo para muchas personas, un alquimista lo transmuta, lo transforma, lo cambia y lo convierte en algo mucho más positivo. Y eso, amigos, es un arte. El arte de dirigir tus emociones va a determinar en buena medida el lugar donde tú te vas a encontrar. El cuarto elemento tiene que ver con nuestra conexión corporal. Sí, sí, hablamos mucho de la mente, hablamos mucho de la energía y nuestro cuerpo, ¿qué? O sea, pocas veces nos detenemos a pensar de que nuestro cuerpo realmente es el único vehículo que nos fue conferido para poder experimentar esta vida humana. Así que si tú no tienes el respeto debido, si no tienes el cuidado que se merece, pues entonces tu cuerpo te va a empezar a fallar y vas a dejar de escucharlo y no te vas a dar cuenta de los avisos. Mente y cuerpo es un bucle perfectamente interconectado. Lo que le pasa a la mente le pasa al cuerpo y viceversa. Lo que le pasa al cuerpo le pasa a la mente. Tienes que entender que tienen que ir de la mano. Tu cuerpo te avisa, te mantiene informado e informada de todas aquellas situaciones que están aconteciendo. Por lo tanto, es un gran receptor de información. Gracias a nuestro cuerpo recibimos información, enviamos información, nos conectamos con este campo cuántico. De alguna manera, mantener una comunicación real con nuestro cuerpo nos puede llevar a mayores niveles de conciencia. Así que reconecta tu mente y tu cuerpo. Date cuenta de lo que tu cuerpo necesita. Escúchalo atentamente y proporciónale todo aquello que le haga sentir que es amado y respetado como el templo de tu propia divinidad. Y el quinto elemento, nuestras relaciones. Nuestro intercambio de energía. La manera como va y viene ese flujo de energía a través de las redes, de las relaciones que establecemos con nuestros semejantes. Cuando establecemos redes, conexiones de energías elevadas, nosotros nos elevamos conjuntamente con ellas. Es un dar y recibir. Yo proporciono energía elevada que es transmutada por esas energías y también la recibo de regreso. Lo mismo sucede con conexiones de relaciones de baja energía. Esas relaciones de baja energía también van a influir en mi campo cuántico, van a determinar también mis motivaciones, mis anhelos, mis aspiraciones. Si yo me mantengo en relaciones bajas de energía, pues entonces, aunque yo tenga grandes aspiraciones, no voy a poder conectar con aquello que yo más deseo. Para hablar en cristiano, quien con lobos anda, aullar se enseña, ¿verdad? Entonces, las águilas vuelan juntas. Aves del mismo plumaje buscan a sus semejantes. Por más que tú te esfuerces por salir de donde tú te encuentras, si sigues manteniendo conexiones similares, seguirás estando en el mismo lugar. Por eso es tan importante crecer, desarrollarte, expandir nuestra conciencia y energía
para que podamos conectar con personas, cosas y circunstancias que se encuentren en ese nivel de frecuencia. Así que sí, es un viaje constante, una experimentación permanente, una evolución que nunca termina. Una vez que tú emprendes el viaje del crecimiento y la transformación, te das cuenta que no hay retorno. Es un tren que solamente es de ida. Y así es el crecimiento, así es la evolución. No importa cuánto aprendas, nunca será suficiente para acabar de conocerte y mucho menos para saber cuáles son los límites de tu verdadero potencial.